corazón lleva buenas nuevas con fuerza y pasión. Teología viva para el corazón, apologética clara que da convicción. Entrevistas llenas de fe y de luz y sorteos de libros que acercan a Jesús. Sean todos muy bienvenidos. Es una alegría poder saludarlos y darles la más cordial bienvenida al canal de nuestro director de seminario Faith and Truth, Dani Padilla. Agradecemos sinceramente su presencia en este espacio dedicado a la formación, la reflexión y el diálogo profundo en torno a la vida cristiana. En esta ocasión tenemos el privilegio de recibir a una invitada de destacada trayectoria en el pensamiento apologético contemporáneo, especialmente valorada por su rigor intelectual y su capacidad para dialogar con los desafíos culturales actuales, la profesora Nancy Pearcey. Nancy Pearcey es autora de reconocidas obras como Verdad Total, Ama tu Cuerpo, El Hallazgo de la Verdad, Salvemos a Leonardo, El Alma de la Ciencia y La Guerra Tóxica contra la Masculinidad. Actualmente se desempeña como profesora y académica residente en Houston Christian University. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Christianity Today la ha destacado como una de las 5 mujeres apologistas más influyentes y The Economist la ha descrito como la intelectual evangélica protestante más destacada de Estados Unidos. So on this occasion, we have the privilege of welcoming a distinguished guest whose work has made a significant contribution to contemporary apologetic thought, particularly valued for her intellectual rigor and her ability to engage thoughtfully with today's cultural challenges, Professor Nancy Pearcey. Nancy Pearcey is the author of several acclaimed works, including Total Truth, Love Thy Body, Finding Truth, Saving Leonardo, The Soul of Science, and The Toxic War on Masculinity. She currently serves as professor and scholar in residence at Houston Christian University. Her work has received widespread international recognition. Christianity Today has named her as one of America's top 5 female apologists and was hailed in The Economist as America's preeminent evangelical Protestant female intellectual. También nos acompaña el director del seminario Faith and Truth, Dani Padilla, a quien agradecemos profundamente por su liderazgo, compromiso y dedicación con la formación teológica y la defensa de la fe. Y por supuesto, contamos con la valiosa participación como traductor del Dr. Carlos Andrés Moore, quien tiene una maestría en teología con lenguas bíblicas del Southwestern Baptist Theological Seminary en Fort Worth y tiene un doctorado en ministerio de Gateway Seminary, Ontario, California. Fue abogado en México, sirve como pastor de la Iglesia Vida desde julio del 2011. Sin más preámbulos, cedo el paso al director del seminario, Dani Padilla, para que pueda dar inicio a esta enriquecedora entrevista. Muy buenas tardes con toda la audiencia de su canal Dani Padilla 93. Hoy tengo el privilegio de tener una vez más a nuestra invitada, la profesora Nancy Pearcey, reflexionando desde una perspectiva bíblica sobre la dignidad del cuerpo humano y cómo vivir la fe cristiana con coherencia en el contexto actual. Estaremos hablando sobre su libro Ama tu Cuerpo y también pues hoy tenemos también nuevamente al pastor Moore, que está en la traducción. Muy agradecidos con Dios y por su ministerio. Pues bien, aquí queremos mostrarle el libro Ama tu Cuerpo. Es el tema que estaremos hablando. Recomendamos a todos adquirir este libro. Yo lo adquirí por Amazon y le vamos a mostrar ya el link donde pueden, ahí está el link donde pueden conseguir todos los libros de la profesora Nancy. Muy bueno. En este libro se va a tocar temas sobre sexualidad, aborto, eutanasia. Ese punto es muy profundo que hoy estaremos hablando. Pues bien,
Le recomendamos a toda la audiencia, por favor, que compartan este en vivo, le des un like y se suscriban a este canal. Bien, le damos con mucho entusiasmo la bienvenida a la profesora Nancy Pearcey. Bienvenidos, compartan, denle like. Nancy Pearcey, it's a joy to have you with us today. Thank you so much to have you. It's a joy for us to hear about this wonderful book. Thank you so much for having me again. I appreciate it. Gracias por tenerme con ustedes, lo agradezco. Gracias a usted, profesora Nancy, por esta nueva entrevista. Para nosotros es un privilegio tenerla y que Dios lo esté usando en su ministerio. Yeah, it's a privilege for us to have you, and we pray that God continue to use you in your ministry. Oh, I appreciate your prayers. Thank you. Excelente. Bien, quiero empezar con una breve oración. Sí. Doctor Moore. ¿Quiere que ore yo? Por favor. Sí, claro, vamos a orar. We're going to start with a brief prayer. Dios bendito, gracias por el privilegio de poder adentrarnos a estos temas bíblicos de ética, de vida, y poder, Señor, entender lo que dice tu palabra, ser un pueblo que tiene discernimiento espiritual en los tiempos en que nos toca vivir. Padre, gracias por la vida de nuestra hermana Nancy. We thank you for the life of Nancy and her ministry. Thank you for the books that you have led her to write that help us to have a good worldview, that we can uphold the scriptures and as believers face many of the challenges of atheists and people that do not know you. Thank you for her life. Bless her and her ministry and her family. Señor, te damos gracias por su familia. Te pedimos que tú bendigas su vida y gracias por su scholarship, por su amor a tu pueblo, para darnos una cosmovisión bíblica, tener razones inteligentes de la fe. Usa esta entrevista para tu gloria. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Bien, a toda la audiencia que se está conectando, hoy estaremos tocando el libro Ama tu cuerpo de la profesora Nancy Pearcey y estaremos tocando temas sobre sexualidad, aborto, eutanasia y otros temas tan importantes que recomendamos pues que se queden hasta el final de este en vivo, que va a ser de mucha edificación. Bien, quisiéramos pedirle a la profesora Nancy si nos podría dar una breve introducción sobre su libro, comentarnos qué le inspiró a escribirlo. Yes, Professor Nancy, could you give us a brief introduction to your book and tell us what inspired you to write it? Well, what makes Love Thy Body unique is that it addresses these issues from an apologetics point of view. Lo que lo hace único es que enfrenta estos temas del libro desde un punto de vista apologético. Because there are theologians who talk about it from a theological perspective. Porque hay teólogos que abordan el tema desde un punto de vista teológico. Uh-huh. And there are books that address it from an ethical perspective. Y hay libros que se acercan a estos tópicos desde el punto de vista ético. Uh-huh. But my goal is to equip Christians to understand what the secular world is saying about these issues so we can communicate better. Pero mi propósito es educar al pueblo cristiano para que entendamos cómo el mundo secular, sin Dios, aborda estos tópicos y que podamos dialogar y dar razones apologéticas. And it turns out that the main point of the secular worldview is actually a denigration or a low view of the body. Y lo interesante es que el punto de vista secular es un punto de vista que tiene una cosmovisión muy baja del cuerpo humano. I'll give you an example from Charlie Kirk. Les daré un ejemplo de Charlie Kirk. He was doing one of his events at a college campus. Estaba haciendo uno de sus eventos en un campus universitario. A young woman came up to the microphone and said,
Una mujer joven vino al micrófono, se acercó y dijo, I'm a transgender male. When should I start medical treatment? soy un hombre transgénero. ¿Cuándo puedo empezar mi tratamiento médico de transformación de su cuerpo? And Charlie answered, I would like you to not be at war with your body. Y Charlie le respondió, yo quisiera pedirte que no estés en guerra contra tu propio cuerpo. I would like you to learn to love your body. Me encantaría que aprendas a amar tu cuerpo. I don't know if he had read my book, but it was exactly the theme of my book, is that Christians should learn to love the body. No sé si Charlie Kirk había leído mi libro, pero era exactamente mi punto de vista en el libro, que tienes que aprender a amar tu cuerpo. And I'll give you just one example. There was a young woman who detransitioned. Les quiero dar un ejemplo. Hubo una mujer joven que hizo la transición, pero al revés, tratando de revertir la transición que había hecho del cambio de cuerpo. She had identified as a boy from age 11. Se había identificado como un hombre como un niño desde la edad de 11 años. And at age 14, she detransitioned and recovered her identity as a girl. Y a la edad de 14 años trató de revertir esos cambios hormonales, ese cambio que había hecho para identificarse nuevamente como lo que era una mujer. And in an interview, she said, the turning point came Y en una entrevista, ella dijo que el punto decisivo de cambio para ella vino when I realized it's not conversion therapy to learn to love your body. cuando me di cuenta que no era una terapia de conversión aprender a amar tu cuerpo. The interview came out after my book, but it would have been a great interview for a book. La entrevista salió después de que yo ya había publicado el libro, pero hubiera sido muy bueno compartirlo. It would have been a great quote for a book titled Love Thy Body. Hubiera sido una gran cita para el libro Ama a tu cuerpo. And many people have misunderstood the theme of the book. Y muchas personas han malentendido el tema del libro. My students often say, but the atheist, who's a materialist, who thinks matter is all that exists, don't they have a high view of the body? Dice, pero algunas veces mis estudiantes me dicen, pero bueno, el ateísta que cree que solo lo que existe en el mundo es un mundo materialista donde no hay cosas espirituales, ¿acaso estos ateos que son materialistas no deberían tener una alto concepción del cuerpo humano? A Christian philosopher even wrote a review of the book. Un filósofo cristiano escribió un review de este libro. And said, Nancy's wrong. Secular people have a high view of the body. Y dijo, Nancy está equivocada. Las personas seculares, la ideología secular tiene un alto concepción del cuerpo. They even have, he said, an exalted view of the body. Inclusive tienen un punto, una cosmovisión de exaltación del cuerpo. What they don't understand is that even if you think the material world is all that exists, that doesn't mean you have a high view of it. Lo que no han entendido es que aunque seas una persona con una cosmovisión materialista, que creas que todo lo que hay es el cuerpo, es el mundo material, no significa, no se traduce a que vas a tener un alto concepto del cuerpo. Especially since Darwin, secular thought has said the material world has no meaning or purpose. Especialmente con la filosofía darwiniana, donde que somos un accidente y no hay un sentido, un propósito real de la vida humana. So that is not a high view of the material world. Así que eso no es tener un alto concepto del mundo material. Christianity has a much higher view of the physical world. El cristianismo tiene un concepto mucho más alto del mundo físico. That it does have purpose and dignity and meaning because it's the handiwork of God himself. Porque tiene propósito, tiene sentido, porque somos creación especial de las manos de Dios. So as Christians, we should be the ones who are known for having a very high view of the meaning and significance of the body.
Así que como cristianos deberíamos ser conocidos como aquellos que tenemos un concepto alto del cuerpo como creación de Dios. Así es. La palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Yeah, that's true. The Word of God says that our bodies are the temple of the Holy Spirit. We should be utterly amazed that God's Spirit dwells in us, in our body. Deberíamos estar sumamente sorprendidos, los que somos creyentes, de saber que el Espíritu de Dios puede habitar con nosotros en nuestro cuerpo. And where we meet God is other people's bodies as well. Y también donde tenemos encuentros con Dios, también es a través de otros creyentes o que tienen otros cuerpos. And so that should lead us to have a very high view of how to treat one another. Así que esto debería llevarnos a un alto nivel de valorarnos, cómo deberíamos tratarnos los unos a los otros. Así es. Muy interesante, ¿sí? Bien, la siguiente pregunta es, como ex agnóstica, ¿de qué forma las teorías morales postmodernas devalúan al ser humano y destruyen sus derechos? So, as a former agnostic, understanding their mindset, how do postmodern moral theories devalue the human person and undermine or destroy their rights? We have to understand that it did start with science. Debemos que entender que todo esto comenzó con la ciencia. The Enlightenment interpreted science as justification for a materialist worldview. El iluminismo interpretó la ciencia como una justificación para apoyar un mundo meramente materialista. Even in the 1700s, people were writing books saying humans are just complex machines. En los 1700, en el siglo XVIII, había escritores que estaban escribiendo libros que los seres humanos solo eran una máquina compleja. And I said the turning point really was Darwinism, because he explicitly wanted to get rid of any concept of design or purpose in nature. Y el punto de partida fue el darwinianismo, porque Darwin específicamente quería quitar del propósito de Dios la vida, ¿no? And if the human body has no intrinsic purpose, then humans may apply their own purposes. Y si el ser humano no tiene un propósito intrínseco dado por Dios, significa que no tenemos un propósito. Sorry, the last thing you said. And humans may apply their own purpose to the body. Y los humanos pueden aplicar entonces el propósito que quieran a su propio cuerpo si no hay un Dios que nos diseñó con un propósito. Nature doesn't present any limits, any constraints, because it has no meaning or purpose. La naturaleza no puede delinear, poner límites y decir cuál es el propósito, porque no tiene un propósito el materialismo. So there's a causal connection between a materialist view of science and a postmodern view of ethics. Así que hay un punto causal entre el materialismo y la ética secular materialista que saca de la ecuación a Dios. I'll give you an example. There is a Princeton University professor. Hay un profesor de la Universidad de Princeton who wrote, I think, the first book on an academic level, que defending transgenderism. Que escribió el primer libro desde un punto de vista ético, defendiendo el transgenerismo, cuando las personas cambian su sexualidad. And she said, transgenderism involves a disconnect between the mind and the body. Dice que el transgenerismo involucra una desconexión entre la mente y el cuerpo. She called it self-alienation. Le llamó auto-alienías, donde te alienías, se me borraron las palabras, sorry, self-alienation, que te, disculpen, que te devoid, in other words, you devoid of who you are, of yourself, or te separas, you separate.
Yeah, alienation implies even sort of a hostility between your mind and your body. Y es que hay una hostilidad entre tu mente y tu cuerpo, una no aceptación de quién eres realmente en tu identidad. Te separas de ti mismo. So how does she justify that? ¿Y cómo justifica eso? Her exact words, what the real body, the physical body tells us is nothing. Lo que tu cuerpo físico te dice no significa nada, así lo justifica. El que sean hombres no significa nada si tú te sientes mujer, por ejemplo. And I'm still quoting her. She said, it has no meaning at all. Dijo, citando a esta autora, dijo, no tiene ningún significado en lo absoluto. So she illustrates that if the physical body has no higher meaning, purpose, dignity, it has no meaning at all, and we can do whatever we want with it. Que si el cuerpo físico no tiene ningún significado intrínseco, como nosotros que somos cristianos, que creemos que lo tiene, entonces puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, lo que se te venga en mente. I'll give you one more example. Les doy un ejemplo más. There's a well-known lesbian named Camille Paglia, sort of a public intellectual. Hay una intelectual que publica, lesbiana, que Camille Paglia se llama. Mm-hmm. And she says, nature made us male and female. Dice, la naturaleza nos hizo hombres y mujeres. Her direct quote is, our sexed bodies are designed for reproduction. Dice, nuestros cuerpos sexuales humanos están diseñados para la reproducción. So how does she justify being lesbian then? Entonces, ¿cómo justifica el ser una lesbiana? She has recently come out as transgender. Últimamente salió presentándose como transgénero. But either way, if nature made us male and female, pero de cualquier forma, si la naturaleza, por naturaleza, somos hombre o mujer, how does she justify being gay or trans? ¿Cómo puedes justificar no ser la identidad de tu cuerpo, ser gay o lesbiana? Here's her exact words. Estas son sus palabras exactas. Fate, not God, has given us this flesh. Dice, la fe, no Dios, nos ha dado este cuerpo, esta carne. We have absolute right to our bodies and may do with them as we see fit. Dice, tenemos todo el derecho de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, podemos hacer con él lo que queramos. So do you see the connection? If you buy into a materialist, naturalist view of the body, entonces ves la conexión. Si tomamos la cosmovisión de un punto de vista meramente materialista, como que no hay cosas espirituales o Dios del cuerpo, we can do with our body whatever we want. Entonces, si no hay nada más que el cuerpo material, puedes hacer con tu cuerpo, podemos hacer lo que queramos. The body gives us no moral message. El cuerpo no nos da ningún mensaje moral. It does not give us any clues to our identity. No nos da ninguna clave sobre nuestra identidad. And so you end up with a postmodern understanding of ethics as subjective and up for grabs. Así que terminamos con una cosmovisión muy subjetiva de la ética. I'm sorry, can you repeat the last part? Yeah. So if you start with a materialist view of nature, you end up with a postmodern view of ethics. Terminamos con un punto de vista postmoderno de la ética, solo basado en lo que sientes. Yeah, which is subjective and relative. Que es subjetivo y relativo, porque es basado en emociones y sentimientos el postmodernismo. So how should Christians answer? Entonces, ¿cómo deberíamos responder nosotros como cristianos a este reto, a la cosmovisión bíblica? It's clear to science that living things are designed for a purpose. Es muy claro a los ojos de la ciencia que la vida en el mundo, la biología, tiene un propósito y un diseño claro. On a very simple level, eyes are for seeing. En un nivel muy sencillo, los ojos son para ver. Ears are for hearing. Los oídos son para escuchar.
Wings are for flying. Las alas de las aves son para volar. Fins are for swimming. Los aletas de los delfines o tiburones son para nadar. In fact, the development of the entire organism is driven by an inbuilt plan or blueprint. Entonces, el desarrollo de cualquier vida biológica tiene un plano inteligente para su uso de cada especie. DNA. El ADN en el cuerpo de los seres vivos. So what Christians are saying is that nature clearly has a plan, an order, a design, a purpose. Entonces, lo que los cristianos decimos y argumentamos es que cuando vemos desde la naturaleza y científicamente, claramente hay un diseño y un propósito. And what Christians are saying is that we will be healthier and happier when we live according to that purpose. Y lo que los cristianos decimos es que vamos a ser más sanos, más felices cuando vivimos de acuerdo al diseño que nos fue dado, de acuerdo al diseño de la vida. Así es. Bien, la pregunta que le voy a hacer es muy preocupante y es lo que está sucediendo según las encuestas en la actualidad con los cristianos. ¿Por qué las 2/3 partes de los varones cristianos miran pornografía al menos una vez al mes y el 54% de pastores declaran que han mirado pornografía el año pasado? Yes, so this is very worrisome that you mentioned in your book. Why do 2/3 of Christian men view pornography at least once a month, and 54% of pastors report that they view pornography in the past year? Yes, pornography used to be something that you had to go out of your way to find. Sí, la pornografía en el pasado era algo que cuando las personas eran tentadas a verla o sentían curiosidad, tenían que buscar por dónde encontrarla. You had to go to a seedy part of town. Tenían que ir a algún lugar de la ciudad. And you usually came out with a brown paper bag so that nobody knew what you were looking at. Sí, y generalmente les daban o la revista o no sé, el video en una bolsa de cartón café para que nadie supiera qué es lo que traías ahí. Today, pornography we often encounter without even meaning to on the internet. Y ahora la pornografía es encontrada por casi todas las personas aún sin querer buscarla. Hay maneras de encontrarla. Right, even if you don't want to see it, it shows up on your screen. Aún si no quieres verla, es fácil que de repente llegues a un lugar donde te aparece. The average age at which a young boy now encounters pornography is 9 years old. La edad promedio con la que un joven, ahora un niño, se encuentra con la pornografía es 9 años de edad. My own son was playing an internet game. Mi propio hijo estaba jugando un juego de internet. He was 8 or 9. Tenía 8 o 9 años de edad. And somebody crashed the game and introduced pornography. Y alguien hackeó el juego y metió pornografía en el juego. So what happens is by the time these young men marry, they've been consuming pornography for a decade. Entonces, para la edad que un hombre actualmente se casa, ya tienen por lo menos una década de haber estado consumiendo pornografía. And studies are finding that marriage is much more difficult. Y los estudios recientes están mostrando que el matrimonio se vuelve mucho más difícil. Because they've been trained by pornography and they actually prefer pornography to a real person. Porque han sido entrenados en sus mentes a consumir la pornografía y de hecho prefieren la pornografía que de verdad tener a su esposa, a una mujer real con ellos. The first longitudinal study of pornography. El primer estudio grande sobre este tema de la pornografía found that when men started watching pornography after they married, the rate of divorce went up.
que cuando los hombres comenzaban a ver pornografía después de casarse, se disparaban las estadísticas de divorcios. A study of the most bought and the most rented videos Un estudio de los videos que fueron más comprados o más rentados en los lugares de renta de videos found that 88% involved sexual violence. Wow, que encontraron que 88% de estos videos inmorales contenían violencia sexual. As a result, even secular people are starting to oppose pornography. Y como resultado de esto, inclusive personas que no son cristianas, seculares, han comenzado a oponerse o a ver lo nocivo de la pornografía. They don't have a moral objection. No tienen una objeción moral. But they say it's become a health crisis. Pero están diciendo que se está convirtiendo en una crisis de salud. The Washington Post had an article titled, "Is it wrong? Who cares?" El Washington Post tenía un título sobre este tema y decía, ¿está mal? ¿A quién le importa? It's become a health crisis. Se está convirtiendo ahora en un problema de salud mental y problemas relacionales. Yes, and so of course, even Christians are running into pornography when they don't initially go looking for it. Entonces, aún los cristianos se están encontrando o siendo tentados por la pornografía, aún cuando inicialmente no tenían pensado buscarla. And the churches really need to start having ministries to people with porn addictions. Y las iglesias deben comenzar a tener ministerios para personas con adicciones a pornografía. There was one group that tried to do a study of the impact of pornography. Hubo un grupo que trató de hacer un estudio sobre el impacto que trae la pornografía. On young men, in their 20s. En los hombres jóvenes en sus 20s. They couldn't do the study because they could not find enough young men who had not watched pornography. No podían hacer el estudio porque no pudieron encontrar suficientes hombres jóvenes que no hubieran ya visto pornografía. So they couldn't have a control group. Así que no podían tener un grupo de control para ver la diferencia de los que la ven y no la ven. So it is I'm glad you asked the question because it's a major issue that churches need to catch up with in terms of their ministry. Así que es bueno que se hizo esta pregunta porque esta es una pregunta importante y sobre todo para las iglesias en sus ministerios ante esta necesidad. Thank you. Thank you. ¿Qué es la tradición romántica postmodernismo? What is the romantic tradition, postmodernism? You mean what's the relationship between romanticism and postmodernism? Is that what you mean? ¿Cuál es la pregunta, hermano? ¿Qué es el postmodernismo? ¿Cuál es no. ¿Qué es la tradición romántica postmodernismo? I think the question is, what is the romantic tradition of postmodern or postmodernism? Or what you talk about in your book about this tradition of postmodernism? Well, romanticism is the broader umbrella and postmodernism is just the current form of it. Sí, el romanticismo es el espectro más amplio como una sombrilla y el postmodernismo es específicamente lo que vemos hoy día de este romanticismo, de esta tradición de romanticismo. So let's go back to the Enlightenment. Así que regresemos un poco al iluminismo. The Enlightenment was sparked by the rise of modern science. El iluminismo fue impulsado por el surgimiento de la ciencia moderna. And immediately many people began to interpret it as support for a materialist, naturalist view of humanity. Inmediatamente mucha gente comenzó a verlo como un apoyo para un punto de vista, una cosmovisión netamente materialista. So romanticism was a reaction against the Enlightenment. El romanticismo fue la reacción en contra del iluminismo. And they tried to maintain the things that were
beyond being a machine. Y trataron de mantener las cosas más importantes más allá de vernos solamente como una máquina. Like free will. Como la libre voluntad. Creativity. La creatividad. Love. El amor. Meaning and purpose. El significado y el propósito de la vida. The trouble is, of course, many of the romantics had already given up their Christian faith. El problema es que muchos de este movimiento llamado romanticismo, by the way, romanticism is not that you were in love, romantic, que no tenía nada que ver con estar enamorado, pero así se le llamaba este movimiento romanticismo, es que muchos ya habían dejado su fe en Dios por las consecuencias del iluminismo. Yeah, romanticism, right, does not mean romantic love. It was a movement of artists and poets and writers and philosophers. Así, esta época histórica que se conoce como el romanticismo en el pasado no tenía nada que ver con el amor, sino con poetas, con artistas, con este lado de los sentimientos, las emociones, la creatividad. But because they had given up their Christian faith, pero porque habían ya renunciado a la fe cristiana, era una cultura más ya secular. They had no basis for the things they wanted to protect. No tenía ningún fundamento para las cosas que ellos querían proteger. Like free will and love, creativity. Como la libre voluntad, la creatividad, el amor. So postmodernism is the age when they began to openly say, we no longer have a basis for objective morality. Así que el posmodernismo es la época que comenzaron a decir, bueno, ya no tenemos más un fundamento para tener una objetividad de valores morales al haber sacado a Dios de la ecuación, ¿no? And so postmodernism says morality is subjective and relative. El posmodernismo dice la moralidad es subjetiva, depende de lo que cada quien, del sujeto, es relativa. Truth itself is subjective and relative. La verdad en sí misma es subjetiva y es relativa. Lo que para ti es verdad, para mí no lo es. There is no transcendent human identity. You have to create it yourself. No hay una identidad humana trascendente por Dios, sino tienes que crearla tú mismo. And because there's no human identity, you take it from your group, class, race, gender, sexual orientation. Y puesto que no tienes una identidad fija, la tomas de tu ambiente, de tu grupo, de tu raza, so you say race or race, class, gender, sex. Raza, la clase social, la sexualidad. Which is why we have so many movements today for diversity. Y por eso DEI. Y por eso es que hoy tenemos tanto el movimiento de celebrar la diversidad. Right. And so that's how many of us encounter postmodernism today is the multiculturalism, the DEI, labeling people by their group identity. Así que por eso encontramos mucho hoy el poner etiquetas y nombres a las personas en base al grupo al cual pertenecen, a su identidad multicultural o ideológica. Right. So one of the things Christians need to be addressing today. Así que una de las cosas que los cristianos deberían estar hablando en nuestros tiempos is our identity as made in God's image. Es nuestra identidad como humanos que fuimos hechos a la imagen de Dios. Our identity is not in our race, class, ethnicity. Nuestra identidad se encuentra más allá de nuestra raza, la clase social en la que perteneces, donde encuentras tu identidad. That all human beings share the common dignity of being made in God's image. Que todos los seres humanos, independientemente de la clase social, la raza, compartimos la identidad maravillosa de haber sido hechos a la imagen de Dios. So the doctrine of the image of God is not just a theological doctrine. Así que la doctrina de la imagen de Dios no es solamente una teoría teológica. Today it has incredible sociological and political impact.
no es solo una doctrina teológica, sino que tiene un impacto tremendo sociológico importante en nuestros tiempos. Así es. Si todo lo que hacemos lo filtramos por lo que dice la palabra de Dios, pues todo lo vamos a hacer correctamente. Bien, la siguiente pregunta es muy delicada y muy profunda y es sobre el aborto. ¿Por qué el aborto se basa en la teoría de la persona? So why is abortion based on a theory of personhood? Today, secular bioethicists all agree that life begins at conception. El día de hoy, los que hacen bioética secular están de acuerdo en que la vida comienza al momento de la concepción. The evidence from genetics and DNA is too strong to deny it. La evidencia de la genética y del ADN es demasiado fuerte como para negar que la vida comienza en la concepción. So how do they get around the science if they want to support abortion? Entonces, ¿cómo es que le dan la vuelta a la evidencia científica para apoyar el aborto? They say, okay, scientifically the fetus is human. Entonces dicen, bueno, científicamente el feto es humano. Physiology, anatomy, chromosomes. Su fisiología, anatomía, los cromosomas. But they say the fetus does not become a person until sometime later. Pero dicen, pero el feto no se convierte todavía en persona hasta un tiempo después. After the fetus has acquired a certain level of cognitive ability. Hasta que el feto adquiere una habilidad cognitiva. Self-awareness, self-direction, the ability to choose. Autodirección, percepción, la capacidad de poder escoger. And then the fetus becomes a person. Entonces el feto ya se convierte en una persona. And only then does it have any moral standing. Entonces solamente en ese momento comienza a tener una identidad moral. Only then does it warrant legal protection. Entonces hasta ese momento se le puede dar protección legal. What they're saying, secular bioethicists are saying, is that merely being human is not enough for human rights. En los bioeticistas dicen entonces, seculares, dicen entonces que solamente es que ser un ser humano no es suficiente para tener los derechos de los seres humanos. You have to earn the right to legal protection by becoming a person. Tienes que ganarte el derecho de la protección legal de tu vida hasta que ellos deciden que te conviertes en una persona. Of course, the problem is that once you separate personhood from biology, el problema es que cuando separas esa identidad de persona de la biología de la persona, then how do you define it? Entonces, ¿cómo la defines? Every bioethicist draws the line at a different place. Cada bioeticista puede subjetivamente marcar la línea en un punto distinto que se le ocurra. The concept of personhood has become completely arbitrary and subjective. El concepto de la persona se convierte totalmente arbitrario y subjetivo. For example, most ordinary people probably say the fetus becomes a person before birth. La mayoría de las personas están de acuerdo en que el feto se convierte en persona, ya en un ser vivo como persona individual antes de nacer. But there are bioethicists who say no, not until after birth. Pero hay bioeticistas que dicen, no, no es persona todavía, hasta que nace y sale del vientre ya es persona. For example, Francis Crick and James Watson are household names. Sí, Crick y Watson, estos nombres. They're household names. Everybody knows them. Okay, I'm sorry, what do you mean by household names? That's an idiom. What it means is that ordinary people know them. Even if you're not a scientist,
Most people know Crick and Watson because they discovered the double helix structure of DNA. Ok. Entonces, Crick and Watson, que descubrieron la doble, un componente importante del ADN que son conocidos en muchos lugares. Both of them have publicly said we should give the newborn 3 days of genetic testing. Ambos científicos dijeron tenemos que darle al recién nacido 3 días de pruebas genéticas. The idea being that some birth defects do not show up until after birth. El asunto es de que algunos defectos de nacimiento no se muestran inmediatamente al momento de nacer. And so they argue that parents should still have the right to kill the child. Así que argumentan que los padres tienen todavía el derecho de matar a ese bebé. At Princeton University is a bioethicist named Peter Singer. En la Universidad de Princeton hay un bioeticista llamado Peter Singer. And he says even 3 years of age is a gray area. Y dice él que aún llegar a los 3 años de edad es un área gris. Wow. How much cognitive functioning does a toddler have? ¿Qué tanta función cognitiva tiene un infante? So this is what we're up against, that personhood has become completely subjective. Esto es lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, en estos medios de análisis y debate, que ser una persona es algo que se ha convertido en algo totalmente subjetivo. So today it's Christians who are pro-science. Así que como cristianos en nuestro tiempo que estamos a favor de la ciencia. Because we say every human is a person. Porque estamos diciendo que cada ser humano es una persona. And biology is something that's empirically knowable, empirically testable, and objective. Y la biología es algo que empíricamente podemos conocer, podemos probar, podemos saber. And so human status should rest on biology. It's only rational. Así que el estatus de ser un ser humano tendría que descansar meramente sencillamente en la biología, evidente. So in the secular world, people often say, well, Christians are just driven by religion. Así que en el mundo secular dice, no, es que los cristianos solamente son guiados por su religión. But Christians are the ones who are actually upholding the science in case of abortion. Pero lo irónico es que los cristianos son los que están sosteniendo la evidencia y las bases científicas en estos temas. So it's time to turn the tables. Así que es tiempo de cambiar, de mover las cosas y cambiar el lugar que ocupamos. That as Christians, we should make it clear that we are the ones who are coming out with a scientific view. Como cristianos tenemos que aclarar que nosotros somos los que estamos sosteniendo las evidencias científicas. Whereas the secular view of personhood, así que el punto de vista secular de lo que es la persona, is subjective, personal, and to use Danny's word, postmodern. Es subjetivo y es para usar lo que compartimos ahora, es un concepto posmodernista que se está sosteniendo actualmente, que depende de subjetividad. Thank you. Así es. Bien, pasando al tema de la eutanasia, que pues muchos quizás no conocen, pero que en la actualidad, al menos en mi caso, he visto casos en mi misma familia. Quisiera que nos diga, ¿cuál es su opinión sobre la eutanasia en los cristianos? What is your view on euthanasia among Christians? Is there a biblical support for it? Well, let's look at the secular view first. Vamos primero que nada a explorar el punto de vista secular de este tema de la eutanasia, de ayuda con la muerte, con personas que ya no quieren vivir, en enfermedad o grande edad adulta. Secular bioethicists apply personhood theory to euthanasia as well.
Los eticistas seculares de bioética aplican también. I'm sorry, can you repeat that? They apply what? Yeah, I guess I didn't use this term before, but the idea that you only acquire rights once you have become a person. It's called personhood theory. Okay, la teoría de la persona dice que adquieres derechos. You acquire rights once you become a person. Una vez que te conviertes en una persona, como ellos lo definen, es cuando adquieres los derechos a la vida. So in an abortion, you can be human, but you're not a person until you acquire certain cognitive abilities. En el punto de vista del aborto, puedes ser humano, pero no te consideran persona, aunque biológicamente ya seas una persona, hasta que tengas ciertas habilidades cognitivas, entonces ya protegen los derechos del bebé. In euthanasia, secularists argue that when you lose certain cognitive functioning, en la eutanasia, los eticistas seculares dicen que cuando pierdes las habilidades cognitivas siendo anciano o un accidente, then you are no longer a person. Entonces ya dejas de ser persona. You are only a body. Eres solamente un cuerpo. That's a direct quote from a leading bioethicist. She says, you are only a body. Esa es una cita directa de un famoso bioeticista secular. Dice, eres solamente un cuerpo. And at that point, your treatment can be withheld. Y en ese punto, el tratamiento, puede ser que te nieguen tratamiento médico. Your food and water can be discontinued. Tu agua y tu comida puede ser quitada, descontinuada. Your organs can be harvested. Tus órganos pueden ser utilizados para experimentos, sí. Because you are no longer considered a person. Porque ya no eres considerado más una persona. So the Christian would say, no, you're always a person. Entonces el cristiano puede responder, no, siempre eres una persona. Every human is a person. Cada ser humano nunca deja de ser persona, es una persona. If you lose some level of cognitive functioning, you are just a disabled person. Si pierdes algún nivel de funcionamiento cognitivo, ahora es una persona discapacitada. One of my students recently asked me, when does it stop being a person? Uno de mis estudiantes recientemente me preguntó, ¿y cuándo dejamos de ser persona? It's always a person. Y le dije, siempre vas a ser una persona mientras estés vivo. It is true that doctors have always had to make practical decisions about levels of treatment. Es verdad que los doctores sí tienen que hacer, y siempre lo han tenido que hacer, decisiones prácticas sobre el nivel de tratamiento que una persona necesita. If all of a person's organ systems are shutting down, si todos los órganos vitales de una persona están empezando a morir, in spite of the best medical care, a pesar de el mejor tratamiento médico, then you may be not saving life, but prolonging death. Exacto. En ese caso puede ser que no se trata de salvar una vida, sino que estás prolongando la muerte, que esa persona ya está muriendo. And so doctors have always had to make decisions whether they are really saving life. Así que los doctores siempre tienen que tomar decisiones si realmente están salvando una vida. In fact, the reason that euthanasia became so popular is that people were being kept alive, hooked up to a dozen machines. Sí, la razón por la que la eutanasia comenzó a ser popular es porque había personas que estaban siendo mantenidas artificialmente con vida, conectadas a 12 máquinas. In a sterile hospital room with none of their loved ones around. En un hospital, en un cuarto de hospital frío, impersonal, no estando rodeados de la gente que aman. So actually it was a Christian woman who came up with the idea of hospice care. Así que de hecho fue una mujer cristiana la que vino con la idea de este cuidado que tienen en Estados Unidos, esto que se llama hospice care, que es ayudar a una persona a morir bien en sus últimos momentos de una enfermedad.
she argued that it's a materialistic view of the human being that says we must keep the physical body alive at all costs. Y ella decía que era un punto de vista netamente materialista, conectarle de máquinas y decir, tenemos que mantener ese cuerpo vivo a toda costa, a pesar de que el cuerpo estaba ya muriendo. A more biblical view Un punto de vista más bíblico es to acknowledge that there are several aspects of the human being. Es entender que hay varios aspectos de un ser humano. There's the spiritual. Está el aspecto espiritual. The moral. El aspecto moral. The social. El aspecto social. And that it may be more humane to give someone pain medication. Y que puede ser que sea más humano darle a una persona medicamento contra el dolor físico que están teniendo. So that they can interact with their family and their loved ones during the dying process. Para que puedan interactuar y tener cercanos a ellos, a su familia que tanto aman en ese proceso final donde están muriendo. And so our answer, the Christian answer to euthanasia, así que la respuesta cristiana a la eutanasia is stop treating the person as just a material object. Así que deja de tratar a la persona como si fuera solo un cuerpo material, un objeto material. And minister to the whole person on all levels. Y ministra a la persona en todos los aspectos humanos de esa persona en esos momentos finales. And that's much more humane. The biblical view is much more humane. El punto de vista cristiano es mucho más humano. Very good. Así es. Bien, ¿qué nos puede decir sobre ligar y romper en el contexto actual que nos habla en su libro? What can you tell us about hooking up and breaking up in the current context? People are surprised when they read my book and they see that the dichotomy between the body and the person runs through all of these issues. La gente se sorprende cuando lee mi libro y ve la dicotomía que hay entre the dichotomy between the body, you say? Yeah, body person. Entre el cuerpo y la persona. You recall in an abortion, it was, the fetus is human, but not a person. Recuerden que en el aborto el feto es humano, pero no lo consideran una persona y por eso los matan. Yes, and euthanasia, if you lose cognitive function, you are no longer a person, you're just a body. En la eutanasia, si pierdes la habilidad cognitiva, ya no eres más una persona, eres solo un cuerpo. The same division runs through the hookup culture. La misma énfasis existe en esta cultura de hookup. Is there another way? I'm struggling to translate into Spanish that word hookup. Can you define it so that sexual libertinism. Sí. El ser libertario sexualmente, que hay personas que, me gusta esta persona, voy a dormir con ella, con esta otra. Eso es el hookup, el que te enganchas. No sé cuál es la palabra en español, pero te enganchas con una persona y duermes con esa persona. Yeah, thank you. Well, to give you a definition, the New York Times said a hookup is purely physical. El New York Times dice que ese engancharte con una persona es puramente físico. No la conoces, no la amas, pero se gustan o quieren dormir juntos. Right. There's no emotional connection. No hay conexión emocional, es solo sexual. Yeah. Right. And the argument is that way people don't get emotionally involved and nobody gets hurt. Que de esa manera nadie se involucra emocionalmente, solo tuvieron relaciones sexuales y así nadie sufre, nadie queda lastimado porque no se enamoraron. Of course, people do still get hurt. Por supuesto que las personas, a pesar de eso, salen lastimados. The same New York Times article interviewed a young girl who was depressed because her hookup partner had broken up with her. Sí, el mismo New York Times entrevistó a una chica
que estaba deprimida porque su amigo con derechos o la persona con la que había dormido había roto con ella. We cannot separate what our body does from our emotional life. No podemos separar del todo lo que nuestro cuerpo hace con nuestra vida emocional interna. In Love Thy Body, I quote several college students. En el libro de Ama tu cuerpo cito a varios estudiantes universitarios. For example, a young girl named Alicia. Por ejemplo, una chica llamada Alicia. She said hookups are very scripted. Dice, los hookups son muy scripted, es como... There's certain rules you're supposed to follow. Hay varias reglas que tienes que seguir. She said, you learn to turn everything off except your body. Aprendes a apagar todos tus sentimientos, la conexión. Lo único que no apagas es tu cuerpo. You make yourself emotionally invulnerable. Te haces emocionalmente no invulnerable. So the college students themselves know the script, the rules. Así que aún los estudiantes universitarios conocen ya las reglas. Another college student put it this way. Otro estudiante universitario lo puso de esta manera. The mistake people make is they think there are two very distinct elements in a relationship. El error que las personas cometen es que creen que hay dos elementos distintivos en estas relaciones. One emotional. Uno emocional. And one sexual. Y otro sexual. And they pretend like there are clean lines between them. Y pretenden que son unas líneas exactas que dividen el emocional del sexual. So the college students understand that they're being asked to be self-alienated, to use that word again, to be that self-division, that inner division. Sí, entonces aún estos estudiantes universitarios entienden que tienen que dormir una de esas partes emocionales en ese tipo de conexiones. I'll give you one more quote. Les doy una cita más. A young man who lives in Austin, Texas. Un chico joven que vive en Austin, Texas. He said, sex is just a piece of body touching another piece of body. Dice, la sexualidad es solamente una pieza de un cuerpo humano tocando a otro cuerpo humano. It is existentially meaningless. Es existencialmente sin significado. Critics of the hookup culture. Los críticos de esta cultura inmoral de nuestros tiempos. Like many Christians, for example. Como muchos cristianos que critican esta inmoralidad. We often say that it gives sex too much importance. Decimos que eleva la sexualidad, el sexo a un nivel de demasiada importancia. But in reality, it gives sex too little importance. Pero en realidad es lo opuesto. Le da a la sexualidad muy poca importancia. Reducing it to meaningless. Reduciéndolo a algo que no tiene ningún sentido ni propósito. No wonder the hookup culture is creating a trail of wounded people. Por eso sí vemos claramente que esta cultura inmoralidad de dormir una noche con una persona, con otra, o sin ningún compromiso, está dejando un patrón de personas lastimadas emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente. They're trying to live out a worldview that doesn't fit who they really are. Están tratando de vivir en una cosmovisión que no encaja en quiénes somos realmente. There's a psychologist who works on a college campus. Hay un psicólogo que trabaja en un campus universitario. She says there are two most prescribed medications on the college campus. Dice que hay dos medicinas que son las que más se dan en recetas médicas a los estudiantes universitarios. Birth control pills. Píldoras para anticonceptivas. And antidepressants. Y antidepresivos. And she said that's not a coincidence. Y dijo, no es una coincidencia porque son las dos medicinas que más se prescriben
a los estudiantes. The Christian sexual ethic is holistic. La ética cristiana es completa, es holística. The most intimate and complete physical union La unión más íntima, completa, física, is meant to express the most intimate and complete union of the whole person. está diseñada por Dios, esa unión sexual, para ser la unión más significativa de la humanidad completa cuando dos personas se aman. In the whole person commitment of marriage. En el compromiso completo y total de ese pacto matrimonial. So the Christian ethic actually creates internal harmony and wholeness. Así que la ética cristiana crea una armonía completa interna en su concepción de el propósito y el uso de la sexualidad. Because what you do with your body is in tune with what you are, on your inside, your spiritual life. Porque lo que haces con tu cuerpo en el tema de la sexualidad está en sintonía con el diseño de Dios y con quién eres y cómo Dios te hizo. A student was just talking to me 2 days ago. Un estudiante estaba hablando conmigo hace 2 días atrás. Who had lived a very immoral life. Que había vivido un estilo de vida muy inmoral. And he said the worst part was the contradiction between his behavior and his beliefs. Dijo que la parte peor para él fue la contradicción entre lo que creía y su conducta en cómo vivía. So the way that Christians should promote the Christian ethic is to show that it is internally healing and produces that sort of unity and wholeness on the inside. Así que los cristianos podemos hablar acerca de nuestra cosmovisión como cristianos, nuestra cosmovisión bíblica, de cómo esta cosmovisión es completa y promueve, and you say it promotes internal healing and harmony. Sí, la sanidad interna y armonía porque estamos funcionando dentro del diseño de Dios, es el punto. Thank you. Very, very interesting topic. Very important to think, to make the space in our hearts and minds to think biblically about these real human and issues that we live in contemporary, that are taught and lived out in contemporary culture. That's really, really helpful. Thank you. Muy bien. Así es. Bien, ¿por qué muchas personas asumen que el deseo hacia el mismo sexo tiene una base genética, argumentando que ellos no escogen su atracción sexual? Why do many people assume that same-sex desire has a genetic basis, arguing that they do not choose their sexual attraction? Well, on the one hand, of course, our sexual feelings feel very natural. Ok, por un lado, nuestros deseos sexuales se sienten muy naturales. But studies have not identified any clear genetic base. I'm sorry, I want to make sure I translated you correctly. You say that for some people, same-sex attraction feel natural, is what you said? Yes. Okay, que Yes. para algunas personas que batallan con esto, atracciones al mismo sexo se puede sentir como algo natural, pero no hay ningún estudio genético que ha mostrado una conexión con esto. To show that a trait is genetic. Para mostrar que un deseo así es genético. The most reliable studies are the twin studies, identical twins. Los estudios más completos se hacen con gemelos que son idénticos. And the identical twin studies do not show that sexual orientation is genetic. Sí, y los exámenes que se han hecho con gemelos idénticos no muestran que la orientación sexual es genética. So the most recent studies have done MRIs on the brain. Así que los
estudios más recientes han hecho resonancias magnéticas en el cerebro. And it is true that heterosexual people and homosexual people have different brainwave patterns. So there's a difference. Mhm. Dice que es verdad que algunas personas que son homosexuales y heterosexuales tienen diferentes brain waves, diferentes ondas o patrones cerebrales. But that does not mean that it's caused by brainwaves. Pero no significa que esto es causado por las ondas cerebrales ajá. They have done MRIs on Catholic nuns, and they also have a distinctive brainwave pattern when they pray. Okay. Han hecho, so you say that the image that comes up in the MRI, that's what it shows a different something on the brain that I'm trying to explain to the audience these complex terms. Sorry. Right. Think of patterns of brainwaves. Sí, por ejemplo, dice que hasta las monjas católicas cuando oran se ve en la imagen, en la resolución de la resonancia magnética del cerebro, que hay diferentes patrones. Ajá. And they have also studied Buddhist monks. Y también han estudiado a monjes budistas. And they have a distinctive brainwave pattern when they meditate. Y también tienen un distinto aspecto en el cerebro de estas ondas cerebrales en su cerebro al estudiar a estos monjes budistas. In fact, violinists, I play the violin, and it turns out violinists also have a distinct pattern in the part of the brain that governs the left hand. Entonces, muy interesante que cuando hacen resonancias magnéticas de violinistas, porque nuestra hermana Nancy, ella toca el violín también, dice que ha visto que hay un patrón de ondas cerebrales o es actividad cerebral, que detectan actividad cerebral en cierta parte del cerebro que tiene que ver con la mano izquierda cuando tocan el violín. But even if it is, if you have even when there's a physical correlation like brainwaves. Aún cuando hay una correlación física de estas ondas o actividad cerebral. You can change them. Estas ondas cerebrales se pueden cambiar, es lo interesante. People who undergo trauma, like a car accident, also show a distinctive brainwave pattern. Gente cuando tiene un accidente automovilístico, por ejemplo, que reciben un trauma emocional, se ve que hay un cambio en esas ondas del cerebro, en esa actividad cerebral después del trauma. Yeah, this is called epigenetics. Esto es llamado epigenética. You can override your genes. Que puedes crear un nuevo patrón en tus genes, en tu actividad genética. Even something like Alzheimer's disease. Aún la enfermedad como el Alzheimer. There is a gene that makes you predisposed. Hay un gen que te hace predispuesto al Alzheimer. But you can overcome it with certain diet and exercise and so on. Pero puedes sobrepasar la información de ese gen con una buena alimentación y dieta y patrones de vida que no te tiene que dar esa enfermedad. There is a woman who did a very interesting study in which she found that hay una mujer que hizo un estudio muy interesante y lo que descubrió fue que about 80% of people who come out as homosexual, alrededor de 80% de las personas que salen del closet como homosexuales change their gender identity label at least once. Cambian your gender. I'm sorry. Actually, it's sexual. To be more precise, change your sexual identity label. Cambian su identidad sexual, el nombre de su identidad sexual por lo menos una vez. At least once. Por lo menos una vez. Which means for many people it's more than once. Lo que significa es que para la mayoría de la gente es más de una vez. That means they are all confused, right? Well, they change their identity back to heterosexual. Se cambian otra vez su identidad a heterosexual. Or non-binary. O no binario. Or queer. O clear.
In other words, this does not sound like a trait that is genetically determined. Así que, en pocas palabras, esto no se ve como una característica que está predeterminada genéticamente. The woman who did these studies, La mujer que hizo este estudio, herself identifies as lesbian. ella se identifica a sí misma como lesbiana. So she was very surprised to find out that people changed their sexual identity label. Así que estaba muy sorprendida al conducir este estudio al ver que la gente varias veces cambia su identidad, cómo se identifican sexualmente. It sounds a lot more like the Christian view of sexuality. Suena mucho más parecido al punto de vista cristiano de la sexualidad, Which is that we are all fallen creatures. que es que todos somos una creación caída, Which means we can choose to go against the biblical sex ethic, que significa que podemos tomar decisiones de ir en contra de Dios y de las definiciones éticas sexuales que Dios da. but we can also choose to change, to Pero repent. también podemos tomar la decisión de cambiar. We are not locked in by our genes. No estamos predeterminados o encerrados por nuestros genes. And so now science is aligning what the Bible has said. Y otra vez vemos a la ciencia alineándose o dando información que se alinea con lo que la Biblia dice, What the scripture has said about sexuality. con lo que la Biblia dice de la sexualidad y de nuestra conducta. Así es. Bien, esta pregunta es muy importante, de que ya va ligado al ejercicio, las cirugías, el botox, la dieta. ¿Por qué hay mucha obsesión generalizada con el ejercicio, el culturismo, las cirugías, el botox, la dieta, que nos habla en su libro? Why is there such a widespread obsession with exercise, bodybuilding, surgeries, botox, and dieting? Yeah, this is a question that comes up sometimes when people read my book. Esa es una pregunta que surge algunas ocasiones cuando la gente lee mi libro. When I say that modern people have a low view of the body. Cuando digo que las personas actualmente tienen una cosmovisión, una convicción baja del cuerpo humano. Sometimes they say, well, it seems like modern people have an obsession with the body. A veces podemos pensar, bueno, es que las personas modernas tienen una obsesión con el cuerpo. With body sculpting. Body sculpting? Do you know what that is? Con la escultura con mejorar tu cuerpo. Plastic surgery. Con las cirugías plásticas. Botox. Con Botox. And all the emphasis on physical well-being. Y todo lo que tiene que ver con el estar bien físicamente, que tu cuerpo se vea bien. But to be obsessed with the body does not necessarily mean you respect the body. Pero estar obsesionado con tu cuerpo no necesariamente siempre significa que respetas tu cuerpo. The obsession with the ideal body La obsesión con tener un cuerpo ideal often conceals a rejection of the real body. muchas veces esconde un rechazo hacia tu cuerpo verdadero. It can reveal an adversarial relationship with your body. Puede revelar una relación de estar en contra o ser enemigo de tu propio cuerpo. People who hate their bodies are the ones who are obsessed with changing it. Las personas que odian a su cuerpo son las que están obsesionados en querer cambiarlo. Psychologists use the word instrumentalize. Los psicólogos utilizan el vocabulario, lo instrumentalizan. And what they mean by that is that you see the body as a tool. Lo que significa es que ven el cuerpo como una herramienta, como un instrumento. It's like a man who has a very expensive automobile. Es como un hombre que tiene un carro muy costoso, Who is constantly tuning it up and polishing it. que está constantemente mejorando
el motor y mejorando la pintura y el exterior. Right. So it's the people who are doing the most to change their body are often treating it like a tool, instrumentalizing it. La gente que está más interesada en cambiar su cuerpo están usando su cuerpo como instrumentalizándolo. And remember, I'm talking about the modern worldview or philosophy. Y estoy hablando, recuerden, del punto de vista moderno de la filosofía, actual de la filosofía. And we have to keep going back to materialism, says that the material world has no higher meaning or dignity. Sí, que tiene su fundamento en el materialismo del iluminismo, de pensar que el cuerpo es solamente material y no tiene más allá ningún significado más que algo material. To tie it back to euthanasia, for example. Recordando, por ejemplo, el tema de la eutanasia. The personal reason might be, you think you're being compassionate. La razón personal de la eutanasia es que quizás estás pensando, bueno, estoy siendo compasivo en ayudarle a morir en su dolor. You want to end somebody's suffering. Quieres acabar con el sufrimiento de alguien. But you are still acting on a worldview. Pero aún así estás actuando dentro de una cosmovisión particular. That once somebody has lost cognitive function, que una vez que alguien ha perdido la habilidad cognitiva, they are just a biological entity. Son solo una entidad biológica. And they have no dignity, no rights, and no legal protection. No tienen dignidad, derechos ni protección legal. So I'm talking about the rational justification for the act. Estoy hablando de la justificación racional para ese acto. And not necessarily the personal reasons that drive individuals. Y no necesariamente las razones personales que guían a los individuos a actuar. An act can have a logic of its own. Una acción puede tener una lógica propia. Even if you don't mean it. Aún si no es tu intención. If you accept euthanasia, si aceptas la eutanasia, you are accepting that you are accepting that a person who has lost cognitive functioning no longer has any value. Estás aceptando que una persona que ha perdido su habilidad cognitiva ya no tiene ningún valor. The act itself is saying that no matter what you might be meaning by it. El hecho en sí mismo, I'm sorry, the act itself. Yeah, the act, well, let me put it back to how I said it. The act itself has a logic of its own. The act of euthanasia, you yeah, say? Yeah. Yes, el acto de eutanasia tiene una lógica propia por la cual la quieren practicar. Or take abortion. Por ejemplo, tomemos el ejemplo del aborto. One of my students said, I can have a high view of life and still be pro-abortion. Por ejemplo, uno de mis estudiantes dijo, bueno, yo puedo tener un alto concepto de la vida y aún así ser pro-aborto. But the act has a logic of its own. Pero el acto del aborto tiene una lógica propia. What you are saying is the fetus has so little value. Lo que estás diciendo es que el feto tiene tan poco valor. It can be killed for any reason or no reason. Que puede ser matado por cualquier razón o sin razón. It can be tinkered with genetically. Se puede hacer algún experimento genético en él. It can be used for research and experiments. Se puede utilizar para investigación y experimentos. You can pick through it for body parts to sell, as Planned Parenthood does. Lo puedes utilizar para partes del cuerpo y vendiéndolo como lo hace Planned Parenthood, de esta organización. And then it is tossed out with the other medical waste. Y luego es tirado ese cuerpo, el resto, como una basura médica. And that's exactly how medical journals refer to the fetus, as medical waste. Y así es exactamente la terminología que las revistas científicas médicas utilizan para referirse a esto como basura médica. That is a very low view of human life. Eso es una convicción o una cosmovisión
muy pobre de la vida humana. And then somehow, at some point, Y de alguna manera, en algún punto, it magically transforms se transforma mágicamente into a being that has such value en un ser que tiene tanto valor that to kill it would be murder. que matarlo sería llamado asesinato en las cortes jurídicas legales. And would be a crime. Y sería un crimen matar a un niño. No matter what you feel emotionally about abortion, Sin importar, independientemente de cómo te sientas acerca del aborto, it intrinsically involves a low view of the body, intrínsecamente involucra un valor muy bajo de la vida humana, along with a non-scientific subjective view of personhood. con un punto de vista no científico sumamente subjetivo de lo que significa ser persona. For a Christian, it might be similar to Para un cristiano podría ser similar como somebody asks you, why did you become a Christian? si alguien te pregunta, ¿y por qué te convertiste en cristiano? And you might have very personal reasons. Y podrías tener razones personales. But if somebody said, give me a rational justification why Christianity is true, Pero si te dijera, dame una razón justificable de por qué el cristianismo es verdad, that might be a very different answer. podría ser una razón muy diferente. Yeah. So my book, Love Thy Body, is helping us to recognize the secular worldview. Así que este libro que escribí, Ama a tu cuerpo, está ayudándonos a reconocer todas estas presuposiciones y conceptos del punto de vista secular, ajeno a las escrituras, ¿no? Amén, así es. Bien, ya estamos con el tiempo. De verdad que ha sido de mucha edificación tocar este tema. Le agradecemos a la profesora Nancy por este tiempo y de verdad que a todos los que también están en este en vivo les recomiendo que adquieran su libro Ama tu cuerpo. Ahí está el link para que lo puedan conseguir este libro y los demás libros también. ¿Puedo hacer una pregunta final, hermano? Si ya estás cerrando. Yes, we are so grateful for your time. I think it was so enlightening. It helps us to think as believers in a biblical way and address these issues around our culture. I wanted to ask you a question that as a pastor I get often, especially in today's time, talking about tattoos. Like we grew up in a culture that people that were rebellious tattooed, but now it's more common, and especially in the next generation. How do we handle, especially as pastors, when people ask you, is it right, is it bad? Le estoy preguntando acerca de los tatuajes, que nuestra cultura, los que somos de cierta edad lo veíamos como algo que hacía la gente rebelde. Ahora en nuestros tiempos cada vez la siguiente generación es más aceptable. And you see tattoo parlors everywhere now. What is your opinion about that? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Well, I think you are right that you have to ask, what does it mean within our own culture? Creo que es correcto de preguntarnos qué significan los tatuajes para nuestra propia cultura. Because with the drug cartels, it meant something very specific. Porque con los carteles de la droga o las pandillas significaba algo muy específico. Right. It indicated that you belong to a cartel. Sí, significaba que pertenecías a una pandilla o a un cartel. In our own day, well, in about a generation ago, like you said, it often was a sign of rebellion. En una generación, en nuestra generación atrás, era una señal de rebeldía. Today, I do think for many people, it's just decorative. Pienso que hoy día para muchas personas es solamente decorativo. It's fashion. Es la moda. What do you do when your son says he wants to wear an earring? ¿Qué haces cuando tu hijo te dice me quiero perforar y poner un arete? I'm not totally happy, but I don't think it's immoral. Sí, no me da alegría saberlo, pero no creo que está en la categoría de ser inmoral. Of course, I teach undergraduates and graduates. Por supuesto. Sí.
Yes? Oh, I'm sorry, it froze. Yes, we're here, yes. Good. So you were saying that you teach graduates and undergraduates. Yeah, and the undergraduates, of course, are much more likely to adopt fashions that are unfamiliar to an older generation. Sí, y por supuesto, la generación más joven, los que están en colegio, veo que adoptan modas que no eran populares o que se rechazaban en una generación anterior. Yes, and so I think it's a little bit, the analogy would be if you were a missionary going to another culture. Creo que la analogía es como si fueras un misionero que va a otra cultura. That had different dress. Que traen diferentes formas de vestirse. Yeah, and different ways of wearing their hair. Y diferentes maneras de usar su pelo. Different customs. Diferentes disfraces o maneras de vestir. And as a missionary, you have to decide, what issues are truly, a matter of biblical truth. Y como misionero tienes que decidir cuáles son los puntos centrales de verdad bíblica con los que tengo que ser fuerte o luchar, me imagino, es el tema, punto. And which are just a matter of culture where diversity is acceptable. Y cuál es un asunto que es un asunto meramente cultural donde la diversidad en eso es aceptable. Every missionary has to answer this question. Cada misionero tiene que responder a estas preguntas. And so we are missionaries to our own culture. Así que somos misioneros a nuestra propia cultura. And we end up having to make the same decisions. Y estamos teniendo que tomar las mismas decisiones que un misionero hace cuando viaja a otra cultura. What movies should we watch? ¿Qué películas debemos ver? What books should we read? ¿Qué libros debemos leer? What rock concerts should we go to? ¿Qué concierto de rock o musical debemos ir? We're constantly engaging with the question, is there a moral dimension to this, or is it just human diversity? Tenemos que siempre discernir, ¿hay un asunto un asunto moral en esto o es un asunto de diversidad humana? Right. So I think my guess is that tattoo falls sort of under that cultural, that label of, here we have to make a decision. Is it cultural or is it a biblical principle? Sí, y mi punto de vista es que los tatuajes caen en esa categoría, si es un asunto moral, bíblico o es un asunto cultural. Because it's dangerous not to stand up for a biblical principle. Porque es peligroso no sostenernos firmes y luchar por los principios bíblicos. But it's also dangerous to make things a matter of right and wrong when they're not. Pero también es peligroso hacer las cosas un asunto de ser correcto o incorrecto cuando no necesariamente lo son. If you make an absolute out of something that's just cultural, then you discredit the church. Si haces una cosa absoluta de algo que es meramente cultural, entonces le quitas credibilidad a la iglesia. Por ejemplo, si la iglesia se levanta contra los tattoos. It's like, for example, if the church would stand against tattoos, right? Yes. Yeah, well, taking some actual examples, music styles. Por ejemplo, un ejemplo práctico sería los estilos musicales. Right. When Western missionaries went to other countries, they often imposed a culture and, in addition to the gospel, and that was often mistaken. Sí, que cuando algunos misioneros cristianos iban a otras culturas del mundo, no solamente traían el evangelio, sino también traían su estilo de alabanza musical, por ejemplo, y estaban imponiendo sus valores y estilo musical en otra cultura que no manejaba eso. So we all have to face this question. Just to show that this is a question every Christian faces in every culture. Y todos tenemos que enfrentar ese tipo de preguntas culturales, sobre todo los que somos padres. And I think that's very relevant, like for us as parents, because our children are in a different generation. And I also, for example, I think, what if they say that like the ink is bad for your body and cancerous, and how can we guide our children, and should we talk with them but give them freedom? So those are the questions that come to our minds, right?
I'll give you another real example. I had a friend who... Les doy un ejemplo. Le decía de que como padres lidiamos con eso con nuestros hijos, esas preguntas, y también pensar si la tinta es cancerígena, si tiene tóxicos en tu cuerpo que te estás afectando. Entonces me va a responder, I'll give you an example. Les doy un ejemplo. Yes. So I had a friend who was lesbian. Dice, tengo una amiga que es una lesbiana. So she had short hair and no makeup. Así que tiene el pelo corto y no usa maquillaje. There's nothing immoral about that. No hay nada inmoral en sí mismo en que no tenga maquillaje. But for her, it was a way of broadcasting that she was a lesbian. Pero para ella, el dejarse el pelo cortito y no ponerse maquillaje era la forma de identificarse y decirle al mundo que es lesbiana. So when she became a Christian, así que cuando ella se convirtió en cristiana, she grew out her hair, se dejó su pelo largo and started wearing makeup, y se empezó a poner maquillaje. And starting using the cultural forms of femininity. Y empezó a cambiar su forma de vestirse, vistiéndose como en las formas culturales en las que se viste una mujer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Exactly. Praise God. Yes. So these cultural things mean something different in different contexts. Así que estos aspectos culturales de la apariencia significan diferentes cosas en diferentes lugares culturalmente, en diferentes aspectos, en diferentes lugares. Well, thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias por esta respuesta. Yo sé que ha sido de mucha bendición, ya que podemos aconsejar a nuestros hijos o algún familiar cuando sea o se quieran hacer tatuajes. Gracias, gracias. Bueno, thank you so much. I think this is insightful for us as parents and church leaders, and it's helpful. We appreciate it. Oh, thank you. And it was fun to talk about the same book again because we went into much greater detail. So that was really fun. Dice, disfruté mucho el poder hablar del libro, del tema de un solo libro y ver los diferentes aspectos sobre este tema del cuerpo, y lo disfruté mucho. Muchas gracias, profesora Nancy. Nosotros también disfrutamos mucho este tiempo y pues todo esto nos va a servir también para poder enseñar a otros sobre... Thank you so much. We also have have fun learning from you, and it's going to be very helpful for the church in Latin America, those that will listen to the program in the different platforms that we presented it. So thank you so much, and we appreciate you. Thank you. And I thank you for giving me a new audience, an audience in Latin America. I feel very honored. Gracias, y gracias por darme una nueva audiencia en Latinoamérica, de poder llegar con sus libros a Latinoamérica. Me siento muy honrada. Muchísimas gracias. Aquí mostramos nuevamente el libro con el link. Perfecto. Ahí tienen el libro y el link para que puedan conseguir los libros de la profesora Nancy Pearcey, y los recomendamos a todos. No puede faltar este y todos los demás libros pues que ha escrito. Muy bien. Pues gracias, compartan, denle like si les gustó el programa, compártanlo con alguien que necesite escucharlo. Son temas muy relevantes en nuestro tiempo y tenemos que aprender a pensar bíblicamente como cristianos en este mundo secular en el que vivimos y ser luz para Cristo. Así es. Dios la bendiga, profesora Nancy, a usted, a su familia, a su ministerio. God bless you, Professor Nancy. Thank you so much. May the Lord bless your ministry, your family, and thank you for helping us today. Thank you. I appreciate it. Muchas gracias. Thank you. God bless you.